Ya es martes y esto es lo que tendremos hoy de Pisa y Corre. ¿Cómo estás, Pam? Bien, contenta de que sea martes, Poncho, ¿tú? ¿Contenta de que sea martes? Sí. Ahorita es una gran arrancaste. Noticia porque ya no es lunes. Ya, bueno. Sí, pero arrancaste diciendo ya es martes, así como... No, ya estamos ya del otro bajada, lado. Ya huele a fin claro. de semana el martes. Por supuesto. Muy bien, bueno. Qué gusto estar contigo, como siempre. Ya huele a Navidad. Y ya es mediodía en algún lugar del mundo. Salud. No es cierto. Comenzamos, bienvenidos. La nota del día. La desaparición de 2 menores en la colonia La Campiña en San Luis Potosí tuvo un trágico desenlace. Fíjense, ambos siempre estuvieron en casa, aunque conviviendo con un presunto homicida. Pero créanme lo que todos los vecinos estamos, que si lo vemos se va a linchar al señor mientras llega una autoridad. Porque no, el caso no se puede quedar impune. En una vivienda de la colonia de La Campiña, en la capital de San Luis Potosí, fueron hallados los cuerpos de una niña de 5 años y el de su hermano de 11, asesinados presuntamente por su padrastro. Lamentablemente sí se localizaron los 2 cuerpos al interior de una habitación en el domicilio de ese fraccionamiento La Campiña. Se integró la carpeta de investigación. Estamos esperando también otros resultados de la Policía de Métodos de Investigación. Por lo pronto también respecto de la mamá de los niños también va a quedar a disposición del juez de control. En el cuarto trasero de la vivienda se encontraban almacenados los cuerpos en descomposición del niño asesinado a golpes desde enero y el de su hermanita de 5 años, privada de la vida de igual manera, pero en mayo. Fueron los vecinos quienes reportaron a las autoridades el olor fétido que provenía de la vivienda. El niño más grandecito estaba en un bote de plástico con bolsas negras, la niña estaba en una caja. Entonces, pues sí verlo fue algo aterrador, porque pues más que nada, pues nunca me imaginé que fuera eso. Yo tenía conciencia y decía, no, a lo mejor como el señor era santero, pues a lo mejor es un animal que sacrificó, no sé, ¿verdad? En este lugar existe vigilancia permanente de la policía, ya que los vecinos aseguran que el responsable del doble homicidio ha sustraído artículos de culto del domicilio. Sí, que se haga justicia con la señora y con el señor, que la encuentren, porque eso no puede quedar así. Imagínense, el señor no puede quedar libre, en peligro le pase a otras personas y no. La madre de los menores asesinados quiso desviar la investigación contra la pareja, asegurando que se encontraba desaparecido antes de reportar el asesinato de sus hijos. A la pareja le sobreviven 2 infantes, una bajo el resguardo de las autoridades y otra recién nacida internada en el hospital. La propia madre de los menores es quien presenta la ficha de búsqueda desde la falta de localización de su compañero de vida. Es eso. ¿Fue la madre? Sí, tenemos el registro donde ella precisamente es quien presenta la ficha de búsqueda. ¿Es la madre responsable también de la muerte? No se descarta. De Pisa y Corre con información de Omar Hernández. Y en Córdoba, Veracruz, fue localizada sin vida Odilia, una joven de 17 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 26 de agosto. El cuerpo de la joven, que presentaba heridas por arma de fuego, fue hallado al interior de una cisterna tras 6 días de búsqueda. Grupos feministas señalaron que, por las características de los hechos, el caso debería de investigarse como un crimen de odio. Exigieron justicia y señalaron que el caso de Odilia es similar al de Devani Escobar allá en Nuevo León. Con un bloqueo sobre Avenida Marina Nacional en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, padres y madres de familia denunciaron amenazas a personal de la Escuela Primaria Oficial General Ignacio Zaragoza. Señalaron que el pasado viernes un sujeto enfrentó a tiros al director del plantel, poniendo en riesgo a maestros y alumnos. Denunciaron que no se activó un protocolo de seguridad, mientras que el director ocultó estos hechos y exigieron, y cómo no, pues saber lo que sucedió. El día viernes hubo un atentado en la escuela con un arma de fuego y a los padres de familia nunca se nos informó nada. El director ocultó la información hasta hoy en la mañana, que los maestros decidieron no laborar el día de hoy. Que exigimos primero que nos digan la verdad, que no se oculte todo lo que pasó ese día. Exigimos justicia y exigimos seguridad para nuestros niños.
Un grupo de 20 jóvenes, al parecer de preparatoria, se intoxicaron tras consumir alcohol presuntamente adulterado durante una fiesta clandestina en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con las autoridades, el pasado 3 de septiembre recibieron varios reportes de una fiesta masiva y de una pelea, luego de que varios estudiantes se intoxicaron tras ingerir algunas bebidas. El inmueble fue desalojado y clausurado. En la mañanera, Laura Velázquez habló sobre el acuerdo con las familias de los mineros atrapados en el Pinabete. Aceptando la indemnización por parte del Gobierno de México, el cual se entregará en estos días, señor presidente. Estamos a días de que ellos reciban la indemnización directamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, y también ellos aceptaron que se realizara esta excavación de un tajo a cielo abierto aquí en la mina de Pinabete. Asimismo, cuando se concluyan estos trabajos de excavación y el rescate de los mineros, aceptaron que al final se levante un memorial. Se espera hacer una excavación de 5 millones de metros cúbicos, realizar inmediatamente la búsqueda y la recuperación de nuestros mineros para después concluir en el relleno nuevamente de estos 5 millones de metros cúbicos y dejar cerrada la mina de Pinabete y levantar el memorial. La Comisión Federal de Electricidad ya ha realizado a partir de este sábado pasado las mediciones de niveles de agua. Pues ya aceptaron. ¿Qué otra tienen? Pues sí. ¿Qué otra tienen? Autoridades en Celaya, Guanajuato, buscan instalar chips a perros y a gatos con la información de sus propietarios, con el objetivo de hallar a los animales en caso de que se pierdan, o bien para sancionar a los dueños que abandonen a sus mascotas. La medida sería obligatoria, y los chips podrían ser instalados por el Centro de Control Animal con un costo de 30 pesos, pues me parece verdaderamente accesible, ¿no? Ajá. 30 pesos. Bueno, nos vamos con de dos sopas. Ayer un caos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Afuera, siempre es adentro, pero ahora afuera no se podía pasar porque pues estos extrabajadores de Aeroméxico fueron... De Mexicana. De Mexicana, perdón. Sí, gracias por la corrección. De Mexicana fueron desalojados. Ellos se encontraban, ¿no?, en sus stands ahí dentro del aeropuerto, los alojaron y ayer cerraron el aeropuerto. ¿Ustedes están de acuerdo con estas protestas de los ex trabajadores de Mexicana de Aviación? ¿Sí o no? ¿Los entienden o no? Ya muchos años esto. Participe con nosotros. Consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador que el máximo tribunal de justicia en el país se convertirá en el supremo poder conservador si se decide desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Instó a los legisladores federales a estar alertas y a actuar si es que finalmente las ministras y ministros resuelven eliminar del marco constitucional la prisión preventiva oficiosa. Recibió el Senado de la República la iniciativa de reforma a la Guardia Nacional que propone el control operativo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, informó que iniciarán el proceso legislativo que marca el reglamento. Tras realizar un recorrido por el bosque de Chapultepec, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó que dicho bosque nunca se va a privatizar. Explicó que el proyecto Chapultepec tiene el objetivo de restaurar 11 espacios culturales. Señaló Zoe Robledo, director general del IMSS, que una política social de Estado es el camino para erradicar la pobreza y alcanzar el bienestar. Convocó a las instituciones sociales de América Latina a trabajar de manera conjunta y sin egoísmos. Enfatizó que México vive una nueva relación con las naciones de la región de las Américas, en la cual la prioridad es reforzar las alianzas con los países del sur para lograr un bienestar compartido. En Estados Unidos, una juez frenó la investigación de documentos incautados en casa del expresidente Donald Trump. La jueza Aileen Cannon ordenó designar un experto independiente para analizar dichos documentos, lo que podría retrasar potencialmente la investigación criminal en curso del Departamento de Justicia. Continuamos de Pisa y Corre. El fenómeno meteorológico Kai se intensificó a huracán categoría 1. La Comisión Nacional del Agua informó que se localiza frente a las costas de Colima y Jalisco, que va a ocasionar lluvias torrenciales en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán. En Nayarit se encuentran en alerta.
Miles de damnificados por las lluvias en Chihuahua han comenzado a recibir apoyos del gobierno estatal y otros han llegado a los albergues temporales para pasar la noche. En los municipios de Allende, El Tule y Parral se registró el aumento del caudal de ríos y arroyos, así como el derrumbe de bardas, casas e inmuebles. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Plan DN3, apoya a la población afectada. Y en la carretera internacional México 15, en Empalme, Sonora, se registró un accidente automovilístico, un auto en el que viajaban 5 integrantes de una familia, entre ellos una menor de 6 años, se estrelló contra una barra de contención. Aunque el auto quedó destrozado, no se reportan víctimas mortales. Increíble, con ese trancazo. Dicen que estas barras, ¿no?, son muy peligrosas por este tema. Seguramente recuerdan la historia de un jugador del Atlas que igual chocó y adiós a las piernas por estas barras de aluminio. Sí. Paulina Rosales, directora de Unidos, Asociación Pro Trasplante de Médula Ósea, alertó que si se contagian de COVID-19 los pacientes que padecen mieloma múltiple, un tipo de cáncer hematológico, tienen el doble de probabilidades de morir por esta infección en contraste con la población sana. Esto debido al retraso en su diagnóstico y tratamiento que ocasionó la emergencia sanitaria. Buen día. ¡Ay, estrenando lentes! Estrenando lentes. O sea, ya te están puliendo y todo. Ya, mira, es el nuevo Manolo. Muy bien. ¿Qué nos trae nuevo Manolo? Oigan, pues no se pierdan más adelante algunas notas curiosas que los harán dudar si sucedieron en México o en otra parte del mundo. Okay. Hasta loción. Ay, mira, hasta loción te pusiste. Bueno, a ver. Joven encuentra miles de pesos en una chamarra usada que compró en mercado y los devuelve. Pues sí, ¿no es su dinero? A ver, sucedió aquí en México, donde sabemos que cualquier mexicano haría eso. Sí, todos. Oh, en Brasil. Pues sí, fue en México. La abuelita de Batman. Un joven contó en TikTok cómo se encontró varios miles de pesos dentro de una chamarra que compró en el tianguis. ¿Y qué creen? Los devolvió. Pues sí, qué no su dinero, ¿no? Carnal, le quitó se le olvidó en su chamarra. Dice, ay, gracias por regresar. No, a ver, si no es tuyo, ¿por qué demonios te vas a quedar con él? Exactamente. Tienes que buscar la manera de devolverlo. Porque ya te tocará perder algo de todos modos y... Sí, y aparte el dinero mal habido nunca rinde. ¿no? Exacto. Muy bien. Pues yo ni mal habido ni bien habido. Peor, ¿no? Peor. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¿Qué está pasando en la Suprema Corte de Justicia? No, espérense, no le cambien, sí va a estar entretenido, en serio, les importa. Nos enlazamos. Como ya se los habíamos adelantado, esta semana, de hecho ayer, empezaron a discutir el tema de si la prisión preventiva oficiosa, o sea, que sí o sí te manden a la cárcel en lo que averiguan si eres culpable o no, con cierto número de delitos. Bueno, si esto es constitucional. Para que esto sea declarado anticonstitucional, se necesita una mayoría calificada, es decir, hay 11 ministros en la sala y tienen que votar 8 a favor. 8. Y esto es una bronca porque parece que 4 ya cantaron que van a votar en contra. O sea, que te podrían meter al bote, te pueden, porque es bajo lo que estamos ahora, te pueden meter al bote en lo que averiguan bien, con pruebas o sin ellas. Ese es el problema de la mayoría calificada. Aunque la mayoría cree que está mal, con que 4 ministros digan que no, pues ya valió gorro. Pero olvídense, miren, no me crean a mí. Escuchen a esta señora. Silvia Yasmín fue asesinada el 14 de agosto del 2019. Andrea era su amiga. El principal sospechoso del feminicidio era la pareja de Silvia. Pero meses después, el 3 de diciembre, Andrea, quien colaboró con las autoridades todo el tiempo, fue detenida, acusada del feminicidio de su amiga. ¿Qué fue lo que pasó? Su mamá nos lo cuenta. Siempre colaboró con la fiscalía. Yo no entiendo por qué la detienen sin haberle notificado que un año, 5 meses después, aparecieron 5 testigos que la señalan a ella como copartícipe en el asesinato. Y todavía guardan la imagen de estos testigos, 5 testigos, como testigos protegidos, cuando se sabe que los testigos protegidos se utilizan pues cuando es cuestión de narcotráfico, delincuencia organizada, no es en cualquier caso.
¿Y qué piensa la mamá de Andrea sobre la prisión preventiva oficiosa? Esto. Ignoraba totalmente lo que es este mundo, de lo que es el Poder Judicial, lo que son los cerezos. Ahora que tengo año y medio yendo a visitar uno, que he platicado con otros internos, otras internas, porque hay los domingos y los jueves y los domingos que vamos de visita, pues el convivio es en general, en un área, hay mesas y ahí. Entonces he tenido la oportunidad de conocer otras familias que realmente me he dado cuenta de que las leyes en México están de verdad deprimentes. El estado de Veracruz, estamos en total indefensión. Yo tengo una hija que estudia en Jalapa y de verdad tengo terror. Le digo, hija, sal lo menos posible, porque ahorita, simplemente con que pases cerca de donde haya ocurrido un hecho delictivo, ya te pueden señalar y vas en automático a la cárcel. El 58% de las personas que han ingresado a la cárcel en este sexenio no han sido condenados como culpables. Están ahí en lo que se lleva a cabo su proceso. ¿Eso nos ha hecho un país más seguro, con menos impunidad? Yo no creo. La mayor parte de las personas que están en prisión son hombres jóvenes, con pocos estudios y en situación de pobreza. Y en porcentaje la prisión preventiva oficiosa afecta más a las mujeres. Esto quiere decir que si quitaran la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, y detienen a alguien en el momento con todas las pruebas, ¿lo dejarían ir? No, en realidad no. Esto quiere decir que si las personas deben permanecer en prisión durante su proceso, los ministerios públicos tienen que hacer mejor su chamba. Y como ya sabemos, ese no es su fuerte. Y en la mañanera, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó un marco legal de la medicina tradicional mexicana, el cual va a proteger y va a promover su conocimiento, entre ellos, y el trabajo de las parteras, por ejemplo. Con la partería lo que buscamos además es reconocer explícitamente el legado de nuestros pueblos originarios y priorizar la atención de grupos sociales históricamente discriminados. Nuestro principio general por proteger primero a las personas humildes, las personas desplazadas de la economía, de la sociedad en forma muy extensa. También eliminar con ello brechas sociales, tanto de salud como de género, y la partería es un espacio idóneo porque su visión es una visión de inclusión de la familia en su conjunto. Bueno, ¿cómo va el ticket del súper? ¿No les da un susto cada vez que van al súper, o el combustible, o el transporte, o moverse, o respirar en este país, o cualquiera con la crisis que tenemos en el mundo entero? Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a fortalecer el plan contra la inflación, aunque no dijo mucho por qué, pero ¿qué hay con el plan que ya se había presentado antes? Nos acompaña hoy en DPC Adriana García, ella es coordinadora de Análisis Económico de México. ¿Cómo vamos? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le ha ido al proyecto que sí se presentó inicialmente al PASIC? Bueno, vemos un entorno muy complicado, sobre todo para las familias mexicanas, porque si estamos con récord de inflación en más de 8.6%, los alimentos rondan el 15%. La canasta básica está en poco más de 2,000 pesos por persona. Y entonces vemos que el paquete del presidente ha tenido resultados muy limitados. El principal ha sido en los subsidios a la gasolina y el diésel. Y como hay varios análisis, estas medidas no son regresivas, protegen más a los que más dinero tienen. Entonces vemos cómo la tortilla presenta variación anual de 13%, el huevo, el pollo 30%. Entonces vemos muy complicado hacer rendir nuestro dinero en el súper. A ver, yo te pregunto, porque se dice que si no tuviéramos este subsidio a las gasolinas, todavía estos precios que tú comentas estarían más elevados. Tendríamos mayor inflación, es lo que se dice, te lo planteo. Sí, en el indicador general tendríamos más inflación. En lo que consumen los hogares de menores recursos,
Probablemente no. Entonces, lo que hemos pedido desde México, ¿cómo vamos? Ajá. Y aprovechando el anuncio del presidente que se va a reunir con su gabinete, es que se plantee un programa social focalizado. El Coneval en 2020 estimó que hay 10.8 millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza extrema. Entonces, lo que proponemos es un paquete de corto plazo de transferencias por el valor de la canasta básica alimentaria a este universo de personas. Tenemos en México poco dinero público, pero hay que destinarlo bien. Hay que evitar que este dinero se disperse sin tener una orientación para ayudar a los ingresos de las familias más vulnerables. Ok, y piensan estos apoyos como si fueran entregas directo, el dinero, como se ha dado con otro tipo de programas sociales. Claro, vimos durante los peores meses de la pandemia que países en Latinoamérica como Brasil implementaron este tipo de programas que son de corto plazo. En ningún momento se trata de implementar un esquema de años para que estas personas no quieran salir de esta situación, pero sí es nuestra obligación como gobierno o como sociedad civil proponer que se contengan los efectos de la pobreza. Claro. Se dice, yo no sé de qué nos sirve eso, pero se da mucho el argumento de que en Estados Unidos están peor en materia de la inflación. ¿Esto es cierto? Hay que tomar el dato con un grano de sal. Porque en México tenemos casi un poco más de 40 millones de personas en situación de pobreza laboral. ¿Esto qué es? Cuando tu ingreso laboral del hogar no te alcanza para que todos los integrantes puedan comprar la canasta básica alimentaria. Trabajas y eres pobre. Exactamente. Entonces, si no puedes tener con tus ingresos laborales el alimento mínimo, no podemos decir que estamos mejor que otros países cuando estas personas representan más de 40 millones de mexicanos. Claro, o sea, allá puede haber más inflación, pero no necesariamente el efecto es tan duro como es aquí por las condiciones de la mayoría de la población. Y también ahora que se empiece a disminuir el subsidio a las gasolinas y el diésel, pues vamos a ver un efecto contrario a lo que se ha venido presumiendo. Pinta gacha la cosa, pinta gacha. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y bueno, pues estaremos al pendiente a ver de qué propone el presidente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Por venir. Buenos días. Muchas gracias. Continuando con el panorama internacional, Alemania pidió perdón 50 años después del atentado de los Juegos Olímpicos de Múnich, que dejó 2 atletas israelitas muertos, luego de que 8 miembros de la organización palestina Septiembre Negro atacaron a la delegación israelí y tomaron a 9 rehenes con la esperanza de ser intercambiados por más de 200 prisioneros palestinos. Si quieren conocer esta historia, hay una película que me parece que es buena y nos explica muy bien, de Steven Spielberg, que se llama precisamente Múnich. Como jefe de Estado de este país y en nombre de la República Federal de Alemania, les pido perdón por la falta de protección de los atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich, por la falta de explicaciones que siguieron y por el hecho de que ocurriera lo que sucedió. Liz Truss fue elegida por los afiliados del Partido Conservador para ser la próxima primera ministra de Reino Unido. Consiguió más de 81,000 votos con una diferencia de casi 21,000 sobre el exministro de Finanzas Rishi Sunak y reemplazará a Boris Johnson, quien renunció pues después de una serie de escándalos, fiestas en tiempos de pandemia y renuncias de su gabinete. Presentaré un plan audaz para reducir los impuestos y hacer crecer nuestra economía. Cumpliré con la crisis energética, ocupándome de las facturas energéticas de los ciudadanos, pero también de los problemas a largo plazo que tenemos en el suministro de energía. ¿Se peina mejor que Boris Johnson? Ah, no, bueno. Eso nos queda muy claro, ¿no? Y esto fue en el mes de septiembre. Sí, viste, va a la baja. Septiembre. Los chilenos rechazaron el proyecto de una nueva constitución que buscaba reemplazar a la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. Con 61.88% de los votos, triunfó el rechazo frente a un 38.1% del apruebo. Tras los resultados, se registraron enfrentamientos en la ciudad de Santiago que fueron dispersados con cañones de agua. Prometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil
un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana. Damos una pausa y al regresar, un menor con una enfermedad que implica un error metabólico está pidiendo ayuda para conseguir medicamentos. Además, hayan muerto a un sospechoso de asesinar a 10 personas en Canadá. Se sabe la historia. Regresamos. Continuamos de Pisa y Corre, nos vamos a Tlaxcala. La salud de una menor de 14 años depende de una fórmula que solamente se vende en Estados Unidos y conseguirla implica un gran gasto para sus padres que no pueden cubrir. Andrea, una adolescente de Tlaxcala de 14 años, fue diagnosticada con la enfermedad error metabólico jarabe de maple, padecimiento que no permite metabolizar los aminoácidos, por lo que necesita una fórmula de leche especial, que significa el 90% de su alimentación y bienestar. Esta fórmula es importada de un laboratorio de Estados Unidos, pero a consecuencia de la pandemia, su venta en nuestro país se limitó. Sí, ella toma una fórmula especial que la hace el laboratorio Sabo. Es la fórmula que de una u otra manera distribuyen en todo el país. Esta fórmula ya lleva varios meses, ya lleva varios años que tenemos complicación para poder adquirirla. La distribuían en el país, pero una vez que empezó la pandemia hubo complicaciones porque la marcaron como un medicamento no necesario. Entonces ya no pudo entrar al país. Aunque hay otra fórmula que autorizó la COFEPRIS para este tipo de padecimiento, los papás de Andrea aseguran que no es la ideal para su edad. La que Andrea necesita es la Ketonex 2. Desgraciadamente ellos están dando permiso a la 1 a Laboratorio Sabot, pero la que ella necesita, o todos los niños, porque la mayoría de edad de niños en el país con error metabólico jarabe de maple, es la Ketonex 2, que es para su edad. Ella consume 6 latas de fórmula cada 14 días y su costo es muy elevado. Los costos aquí en el país, cuando la distribuían de manera normal, por así decirlo, nos costaba 3,307 pesos una caja de 6 latas de 400 gramos. A partir de que ya no hubo en el país, se está trayendo de Estados Unidos, la cual cuesta 12,000 pesos más los gastos de envío. El padre de la menor pide a las autoridades de salud su intervención para que esta fórmula pueda ser comercializada nuevamente en México. De Pisa y Corre, con información de Miriam Bueno. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Jorge González, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Platícanos. Muy buenos días, Jorge. Hola, Poncho, qué gusto me da saludarte a todos. Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde aquí, desde la zona de la colonia Santo Tomás, más o menos aquí a la altura de la calle Manuel Carpio. Y bueno, pues aquí se preveía que llegara un grupo de personas para hacer una manifestación. Aquí están las inmediaciones del Instituto Politécnico Nacional y también hay un hospital del sector salud y bueno, pues afortunadamente no han llegado estas personas. Para llegar aquí, Poncho, bueno, pues utilizamos el circuito interior que ya lleva muchísimos problemas en la circulación, sobre todo desde esta zona del casco de Santo Tomás y hasta llegar a la zona de Tacubaya. El sentido opuesto un poquito más relajado, únicamente en la zona de San Cosme es donde hay algo de carga vehicular. Nosotros vamos a continuar muy atentos aquí desde este perímetro a que lleguen los manifestantes y luego nos comunicamos. Por lo pronto, la información que tenemos, Poncho. Muy bien, Jorge, que el señor de los atoles mande un saludo, aunque sea, pues ahí está atrás. A ver, dile un saludo para la banda. En cuanto lleguen. No, ahí está el señor que está ahí en la bici de atrás de ti. Un saludito. No quiero. Del otro lado. Nada más así, que le haga así desde los atoles, son con guajolotas. De tamal. Así que. Sí, son guajolotas, fíjate. Pero míralo, ni se va a acercar. Gracias, Jorge. Ahí. Gracias, mi Jorge. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bye. Bueno, ya viene Manolo con las notas curiosas. Sí, es esto. Que, por cierto, nos habló Alex Caffi que si le devuelven sus lentes. Bueno, a ver, Manolo, ¿qué pasó? ¿Cómo no manches? Hasta los perros hay razas. Uy, le voy a decir. No, se va a echar encima. ¿Sucedió en México o en otra parte del mundo? Exactamente. A ver, vamos a la primera nota, Pam. A ver, vamos con el primer encabezado. ¡Bajan! Porque bajan. Joven camina sobre los asientos del transporte público lleno
para poder bajar. A ver, esto sucedió en la India, donde la sobrepoblación pues, provoca este tipo de situaciones. O acá en México con un Spider-Man chilango. Y en el transporte. ¡Fue en Los Mochis! Ah, caray. Sí, en redes sociales circula el video de un joven que hace lo imposible por bajar, a pesar de que va el transporte hasta el gorro. Y se regresa el cuadro por ahí. No, venga, a ver, el show debe de continuar. Bailarina exótica, bueno, no sé si es exótico, no, eso yo se lo puse. Se cae, hombre, desde una altura pues pronunciada, de una presentación y nadie la ayuda. A ver, esto sucedió en Las Vegas, en una presentación del Cirque du Soleil, donde ya saben que el que no vuela flota. O acá en Colima, en una presentación con una bailarina atrevida y la gente poco en pánico. No, en Las Vegas. ¿Las Vegas? Las Vegas, aquí se ayudamos. No, fue en Colima. Mira. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Oye, yo que tú sí empezaba a preguntar cosas, ¿eh? Mañana traigo otros. Mañana traigo otros. Pobre Cafi. Una disculpa, Cafi. No, ¿qué pasó? ¿Cómo va, dos sopas de Manolo? Muchísimas gracias. Apoyas las protestas de los ex trabajadores de Mexicana de Aviación. Mira. Uy, parejón. Sí, pero sí dice el 52%. Uf, ¿hace cuántos años tronó Mexicana de Aviación? ¿Va a pasar lo mismo con Interjet? Vamos con más información, mientras tanto con Inna Cervantes. Fue localizado con vida en un paraje del Estado de México un comandante de la Policía de Investigación del Estado de México. El oficial había sido levantado por integrantes del crimen organizado. Un video difundido en redes sociales exhibe el momento en el que el oficial, identificado como Juan Carlos, fue ubicado y auxiliado por elementos de la Fiscalía Mexiquense. Un agente municipal de Empalme, Sonora, fue asesinado cuando salía de su domicilio. En lo que va del 2022, suman 15 policías ejecutados en el estado. Rindió protesta Julio Menchaca como nuevo gobernador de Hidalgo. En su intervención se comprometió a emprender un gobierno basado en los principios de la Cuarta Transformación, de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Aseveró que se actuará con la aplicación de la ley en caso de que algún funcionario incurra en actos de corrupción. En Tijuana, Baja California, migrantes de diferentes nacionalidades intentan llegar a los Estados Unidos por el muro fronterizo. De acuerdo con autoridades de migración, esto se debe a una red de tráfico de personas que opera en la zona. Fue hallado muerto uno de los dos sospechosos de asesinar a 10 personas en Canadá. La policía detalló que el cuerpo de Damien Sanderson fue encontrado con heridas visibles. Agregó que su hermano, Miles Sanderson, sigue prófugo y se le debe considerar armado y peligroso. ¡Vacina ahí! ¡Ya nos vamos!